Muy buen día nuevamente a todos los participantes en este evento, en este 10º Congreso Internacional de la Red Iberoamericana de Investigación sobre la Calidad de la Educación Superior. Queremos darle la bienvenida el día de hoy a un nuevo participante, a nuestro conferencista, el doctor Abraham Sánchez Contreras, de la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio de la Secretaría de Educación Pública aquí en México, quien nos disertará una diseño y diversidad institucional en la formación docente en México, un enfoque organizacional. Bienvenido, doctor Abraham Sánchez Contreras. Me voy a permitir en este momento leer algunos datos de nuestro participante el día de hoy. El doctor Abraham Sánchez Contreras es economista por la Universidad Autónoma Metropolitana y licenciado en Derecho por la UNAM. También cuenta con 2 maestrías en la Universidad La Salle, una en Planeación y otra en Administración Educativa. Además es doctor en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México. El doctor Abraham Sánchez es profesor de tiempo completo en la Universidad Pedagógica Nacional de la Unidad Ajusco, en el área 1 de Política Educativa, Procesos Institucionales y de Gestión. Ha impartido docencia por 20 años en los niveles de licenciatura y posgrado de la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad La Salle y la Universidad Pedagógica Nacional. Y también ha realizado trabajo investigativo en la Universidad Autónoma Metropolitana, sede Azcapotzalco, y en la UPN Ajusco. En la experiencia laboral del doctor Abraham Sánchez, se registra de haber sido corresponsable de los procesos de planeación y desarrollo institucional de las instituciones como la Universidad Autónoma Metropolitana, Universidad Pedagógica Nacional, y actualmente es director de políticas para el sistema de profesionales de la educación en la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio, de GESU, en donde es responsable, entre otras tareas, de evaluar los proyectos de posgrado en las escuelas normales y coadyuvar en el fomento de la investigación educativa a través de acciones como la organización del evento importante como es el Congreso Nacional sobre Investigación de la Educación Normal, CONICEN. Doctor Abraham, como siempre es un placer, es una dicha tenerlo con nosotros. Le damos la más cordial bienvenida y adelante, el escenario es de usted. Gracias. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Le agradezco al doctor Manuel Saavedra y al doctor Rubén Bustos la invitación a este 10º Congreso Internacional de Investigación sobre Calidad de la Educación Superior. Me voy a permitir... déjame ver, se va a subir. ¿Ya se ve mi presentación bien? Ya se ve la presentación, ¿verdad? Sí, doctor, adelante. Ok. Vamos a platicar sobre el diseño y la diversidad institucional en la formación docente. Sobre todo, la idea de platicar sobre este tema es cuestionar la narrativa de algunos medios de que todas las escuelas normales son lo mismo. Y bien, los que estamos inmersos en el subsistema sabemos que hay una gran diversidad institucional y que no necesariamente se debe de concebir a las escuelas normales como una sola cosa, en una concepción común. Para ello vamos a revisar algunos conceptos clave. Por ejemplo, ¿qué es organización? Entendida como un conjunto de recursos y materiales que interactúan entre sí para un fin específico en un contexto determinado. Autores como Daniel Katz y Roberto Kahn desarrollan este concepto, analizando y mezclando el dispositivo teórico de la teoría de sistemas y la teoría de las organizaciones. La organización como sistema social se configura como una clase de sistema abierto, sujeta a interactuar con otros sistemas y con capacidad de crecer. Las organizaciones tienen propiedades particulares y actividades estandarizadas para una cantidad específica de individuos. Entonces, desde esta perspectiva de entender a la organización como sistema social, vamos a abordar el concepto de institución. El concepto de institución es un concepto polisémico. Nosotros sabemos que hay muchas concepciones desde la perspectiva jurídica, desde la perspectiva administrativa
incluso desde la perspectiva economicista. Tiene varios significados y concepciones disciplinares, pero como organización es una construcción social con un significado sociosimbólico que construye sistemas de referencia y se manifiesta como un proceso de síntesis entre el objetivo y lo imaginario, entre lo que es y lo que debe de ser. Yo agregaría entre lo ontológico y lo idealizado, ¿no? Una idea es lo que nosotros tenemos de la organización y otra lo que se presenta en la realidad. Ahora, como organización formal, pues está compuesta de criterios y pautas que la conducen formalmente a través de normas, manuales, organigramas y responsabilidades específicas que dotan de congruencia. Sin embargo, como yo les comentaba hace rato, como sistema social, pues también hay una serie de manifestaciones y figuras autogestivas que germinan en la misma interacción de los actores y de los grupos de interés al interior de las organizaciones. Estas organizaciones informales, todo cuenta con rituales propios, una agrupación intencionada y la jerarquización natural entre los sujetos que la conforman. Hay opiniones, posturas y propósitos políticos que no podemos negar y que debemos de asumir. Asimismo, tanto la estructura formal como la estructura informal son sistemas sociales donde las estructuras, decisiones y el conflicto de acuerdos, el uso de poder, las alianzas están presentes. Pero en toda esta interacción caótica, también es cierto que los mismos actores al interior de la organización, en este caso vamos a estar referenciándonos mentalmente al subsistema, a las escuelas normales, al subsistema de educación normal, en esta interacción caótica, también es cierto que hay una búsqueda del equilibrio intencionada o no intencionada, porque si no se lleva, si esta interacción no lleva consigo la búsqueda de equilibrio, obviamente las amenazas del entorno pueden diluir a cualquier organización o institución. Bien, por diseño institucional, vamos a usar una definición que nos ayude a entender el diseño institucional cuando entremos al tema de las normales. Es la definición y organización formal de una institución que debe de considerar la estructura organizacional, el sistema decisorio legitimado, los criterios de gestión de los recursos, los vectores normativos y, por supuesto, las condiciones de operación en general. ¿A qué llamaremos diversidad institucional? Esta definición este concepto es importante en el sentido de entenderla como un conjunto de instituciones con modelos distintos de diseño institucional para atender objetivos similares en el mismo contexto. Conjuntos de instituciones con modelos distintos de diseño institucional, pero que atienden objetivos similares. En este caso de las escuelas normales, tenemos distintos tipos de instituciones, como puede ser una benemérita, puede ser una normal rural, pero que al final del día tienen, en este caso, programas curriculares similares u objetivos en el mismo sentido. Ahora, los componentes distintivos de cada institución que las diferencian es el diseño mismo de la infraestructura, el diseño organizacional, los perfiles, la manera en que se van a determinar los tramos de autoridad y los sistemas decisoriales o los vectores normativos, pero también la diversidad ideológica y todas las manifestaciones de micropolítica, poder
y conflicto. Vamos a entender la diversidad ideológica de las escuelas normales que frecuentemente se hallan dentro de lo que entenderíamos por libre acoplamiento, haciendo referencia a Simon, de las organizaciones flojamente acopladas, donde los sujetos quedan a libertad de decidir sus propias filiaciones. En el caso de micropolítica, citando a Stephen Ball, en su libro de micropolítica de la escuela, la define como el estudio de los intereses y preocupaciones de los actores educativos, en este caso los profesores, y los problemas a los que se enfrentan las escuelas ante el cambio, sobre todo destacando el tema de poder. Y el poder, bueno, consultando a varios autores, podemos, todos se refieren en principio a una definición de poder en que el sujeto A haga hacer algo al sujeto B que de otra forma no haría, y el cual sirve de alguna manera para garantizar la estructuración independientemente de los conflictos, ¿no? El conflicto lo vamos a manejar como un fenómeno natural que surge por la discrepancia de metas. Puede haber un proceso de planeación, organización y una visión compartida, una visión compartida aparentemente de la institución, pero en los hechos la búsqueda de las metas, de metas y por supuesto de poder, lleva a que los sujetos y los grupos de interés entren en conflicto. Es el poder como tal, el que de alguna manera, independientemente de esta discrepancia, puede permitir que las instituciones sigan evolucionando. Bueno, después de este referente teórico breve que hicimos, vamos a la segunda parte, que es platicar sobre el diseño y diversidad institucional de las escuelas normales. Hay una cronología básica de la conformación de los distintos tipos de las escuelas normales. Como nosotros sabemos, las escuelas normales tienen su principal referente en las escuelas lancasterianas a principios del siglo XIX. Ese modelo que promovía la memorización como una de sus características básicas. Y a partir de las escuelas lancasterianas, de la que se fundó en México en 1823, surgieron otras escuelas con esta misma idea en Zacatecas, en 1826 en Zacatecas, Veracruz y Chihuahua. 2 años después, en el 28, surgieron también escuelas asociadas al modelo lancasteriano en Tamaulipas, Jalisco y Michoacán. Todavía en Nuevo León, en 1842, también se creó una escuela lancasteriana, hasta que, bueno, esta compañía o sociedad lancasteriana fue abolida en 1890, según los registros de la doctora Luz Helena Galván del CIESAS, y que ya en paz descanse, por cierto, ¿no? Algunas manifestaciones de escuelas normales no lancasterianas se registraron en el 49 con la Escuela Normal Mixta de San Luis Potosí, y en Guanajuato con 2 escuelas, una para señoritas y otra para varones. Pero el punto importante, el año clave para la conformación de las escuelas normales como las conocemos ahora es 1887. En 1887, la Escuela Normal del Estado de Veracruz, que posteriormente en el 21 se llamó Enrique Sever Rebsamen, propone un programa para formar profesores de educación elemental y profesores de educación superior. Estos 2 títulos tenían las características de enfatizar la formación científica con un alto nivel de exigencia, tanto Rebsamen como Lauscher, que eran los profesores
que imponían un liderazgo académico en la institución, crearon un modelo que buscaba la formación integral con énfasis en las ciencias y con un importante rigor. Paralelamente, en la Ciudad de México, Ignacio Manuel Altamirano, por instrucciones de Justo Sierra, también presentó un proyecto de lo que se denominaría la Escuela Normal de la Ciudad de México, y que, si bien tenía también una propuesta de exigencia importante, también agregaba algunas otras disciplinas y asignaturas que para algunos autores de la época eran controversiales, ¿no? Como podría ser algunos temas como lo que denominaron catecismo político o la enseñanza de náhuatl y otros temas. Sin embargo, se tuvo el acierto en ese momento de que el proyecto que presentó Ignacio Manuel Altamirano se presentó públicamente en foros para que se pudiera retroalimentar. Eso lo convirtió en un referente nacional. En estas dos instituciones, la Escuela Normal del Estado de Veracruz y la Escuela Normal de la Ciudad de México, fueron prácticamente los referentes nacionales, que en 1890, en el marco del segundo Congreso de Instrucción Pública, en alguno de sus resolutivos se acordó que se llevara a cabo más escuelas, la apertura de nuevas escuelas normales similares a las del Distrito Federal. A las del Distrito Federal e indudablemente a la Escuela Normal del Estado de Veracruz. En 1923, la multiplicación de escuelas en el ámbito rural generó la necesidad de formar a maestros para esas escuelas rurales, y se crea la primera escuela normal en Tacámbaro, Michoacán, en 1923, que posteriormente, después de varias mudanzas, ahora la conocemos como la Escuela Normal Rural de Vasco de Quiroga, en Tiripetío. Y las escuelas normales rurales tienen un auge importante cuando en 1934 el general Lázaro Cárdenas es presidente, e influye fuertemente en el espíritu de las escuelas normales y toma estas instituciones de alguna manera como banderas de lo que sería la escuela socialista, ¿no? Hay un año importante que explica mucho estas contradicciones en la diversidad institucional de su sistema de educación normal. Es que en 1942 los planes de estudio de las escuelas normales urbanas y rurales se unificaron. Aquí hay un primer elemento que por sí mismo implica que se pierde mucho el conocimiento regional en el país. En 1960 nacen los Centros Regionales de Educación Normal, que ahora conocidos como CREN, y en el 76 se empiezan a crear más de 40 escuelas normales experimentales, que de alguna manera eran similares en los propósitos a las escuelas normales rurales, pero la diferencia es de que había menos responsabilidad de la escuela, en el sentido de que, si bien estaban en lugares, en espacios rurales, los estudiantes estaban en su casa, no asumen estas escuelas normales rurales la responsabilidad del internado. Actualmente hay 17 escuelas normales experimentales en curso. Y bueno, en 1984 las escuelas normales ya se reconocen como instituciones de educación
superior a partir del 23 de marzo del 84. En esta misma línea del tiempo, después de que se reconoce las normales como instituciones de educación superior en el 84, y en el marco del Acuerdo Nacional para la Modernización de Educación Básica y Normal del 92, se empiezan a crear, son los cuadritos azules que vemos en pantalla, los programas específicos para el subsistema de educación normal, ¿no? El primero fue el PETEFAEN en 96 y posteriormente el PROMIN. Pero, y con esto cierro esta parte de seguimiento, y los referencio a los cuadros de color amarillo. En el 2014, 2015 y posteriormente en los subsiguientes años nacen los programas Profocie, PFC y Profec-C. Estos programas presupuestales trabajan con reglas de operación y en ellos lamentablemente consideran como lo mismo a las escuelas, a las universidades estatales, a las universidades interculturales y a las escuelas normales, cosa que en principio pues no es cierto, en el sentido de que tan solo la figura jurídica de las escuelas normales que no tienen patrimonio propio ni personalidad jurídica propia están en desventaja con respecto a una universidad autónoma estatal que sí puede llevar a cabo convenios y generar ingresos propios, ¿no? Este problema nos afectó mucho presupuestalmente debido a que se medía con indicadores distintos. Afortunadamente esto está siendo revertido actualmente. La narrativa, entonces, como les decía, de las escuelas normales hace referencias a ellas como si todas fueran iguales o semejantes, pero bueno, aquí tenemos una clasificación de las escuelas normales y obviamente podemos ver que hay un comportamiento distinto, ¿no? Un perfil institucional distinto, ¿no? Tenemos beneméritas escuelas normales y beneméritas y centenarias escuelas normales. Tenemos educación física, escuelas normales rurales, superiores, los centros regionales de educación normal. Aquí puse el CAMP, que no necesariamente la podemos entender como una escuela normal, pero bueno, en algunos proyectos trabaja con la misma línea que las escuelas normales. Ahora, la organización formal en la diversidad institucional, bueno, tenemos diferentes procesos, los clasifiqué en 4 categorías: procesos institucionales, vectores normativos, dirección y autoridad y sistema social. No voy a poder entrar a detalle a cada uno de ellos por cuestiones de tiempo, pero los procesos de gestión en cada escuela normal son distintos. No es lo mismo la Escuela Normal Superior de Coahuila, que tiene una gran infraestructura, que una escuela normal rural del sureste. La capacidad de respuesta institucional es distinta, el diseño es mucho más amplio, ¿sí? En los vectores normativos igual, ¿no? La norma como factor de estabilidad, pero bueno, si bien la norma nos da el fundamento de la formalización, también es cierto que en algunas escuelas normales no hay los suficientes referentes normativos para garantizar la vida institucional, ¿no? Y bueno, dirección y autoridad, la visión, los planes, el poder como agente de gestión de los conflictos, ya lo comentamos al principio, cómo el poder te permite alinear a las metas individuales a la meta institucional. Y los sistemas decisoriales, ¿no? Que en algunos casos, sobre todo en las escuelas normales, sí prevalece los sistemas de decisiones unipersonales. Por la escala de las escuelas, son pequeñas, entonces no te permite o no quieren, no se promueven a veces los órganos colegiados para tomar decisiones, ¿no?
o de sistemas decisoriales como el democrático. En este, por ejemplo, hay algunos referentes muy claros, como es la Escuela Normal de Tenería en el Estado de México, donde los estudiantes toman las decisiones, obviamente con todo lo que eso implique, ¿no? En el caso de la organización informal, yo propongo cuatro categorías, que es la micropolítica, el agrupamiento académico, estudiantes, cambio y actividad política, y el liderazgo y negociación. El conflicto, como ya lo comentamos, puede ser, es natural, siempre va a haber conflicto, no es la misma dinámica, genera conflicto. No habría conflicto si fuera estático estática el contexto, pero eso no sucede, ¿sí? Y el conflicto es necesario, la gestión del conflicto es lo importante, porque tú lo puedes convertir como factor de cambio. Si no hubiera conflicto, yo los invito a que hagan una reflexión, pues prácticamente la situación de una institución sería ceteris paribus, no habría cambios, y no creo que tampoco sea lo mejor, ¿no? El agrupamiento académico, que es son expresiones de la organización informal, pues bueno, eso ha sido de lo mejor que se puede registrar, lo veremos ahorita. Se ha generado, déjenme ver si lo vemos y regreso. Aquí están, se han generado un montón de cuerpos académicos en pocos años, de 136 en 2016, ya estamos, en 2020 teníamos 239, seguramente hay ahorita más que ello. Igual los docentes que participan en el cuadro de la izquierda, docentes que participan en cuerpos académicos, se han duplicado en 5 años, ¿no? Del 2016 a 2020, y los que llevemos ahorita en 2021 se han duplicado. Esto es una expresión virtuosa de lo que implica la organización académica, expresada en cuerpos académicos y redes, ¿no? En la organización informal también es importante el origen de los estudiantes, si es urbano, si es rural, el género, el tamaño de la matrícula, porque a mayor tamaño de matrícula hay, generalmente se generan mecanismos de organización, y el perfil político de los estudiantes, ¿no? Desde perfiles estudiantiles combativos y con vocación social, vinculados a comités estudiantiles o la FEXUM, o algunos, y también algunas matrículas de estudiantes que manifiestan mucha institucionalidad, mucha disciplina y respeto a la norma, ¿no? Entonces, no, la diversidad es rica en expresiones en el subsistema de educación normal, ¿no? Y obviamente la organización informal, una última categoría que planteo es el de liderazgos y negociación en términos de las alianzas, estos liderazgos carismáticos y situacionales que tanto dolor de cabeza les provocan a veces a las autoridades institucionales, y el expertise, ¿no? El expertise a veces. Henry Mintzberg hablaba en su modelo básico, si lo recuerdan, habla del lápiz estratégico, entendido como la dirección, de la tecnocracia, como la burocracia, no toda la burocracia, sino la tecnocracia que tiene el expertise, el staff, que también tiene un expertise distinto para el manejo de las relaciones humanas, sociales y de grupo, y abajo está en el modelo de Henry Mintzberg la base operativa, ¿no? Es importante en la gestión manejar esto. Son las cosas que no enseñan en la escuela, son las cosas que los directivos y los puestos clave o estratégicos manejan y le dan estabilidad a las instituciones. Bueno, en este caso, a partir de esta construcción social, sociosimbólica, tenemos estas 4 dimensiones
en las que estoy agrupando la diversidad institucional. Arriba, la de color café, diseño institucional y reglas del juego, de alguna manera nos explican la diversidad institucional. No tienen las mismas reglas de juego las escuelas normales. En el círculo azul también sabemos que la diversidad institucional en esta segunda dimensión se puede explicar mucho por la región, la cultura y los rituales propios. No es la misma, las mismas instituciones las que están en el noroeste que en el sureste, ¿no? Los rituales, ¿no? Veces algunos impropios, más que propios, impropios, ¿no? Como lamentablemente se presentaba antes con el inicio el recibimiento a los alumnos de nuevo ingreso. También tenemos como una dimensión de la diversidad institucional los actores y grupos de interés y la micropolítica. Toda esta, coloquialmente podemos llamar grilla y ambiciones que se dan al interior de las instituciones varían en intensidad de una institución a otra, ¿no? Insisto, hay algunas escuelas normales con una gran estabilidad e institucionalidad, y otras donde hay una gran actividad política, buscando lo que muestro en el círculo verde, la distribución del poder y el sistema de decisión, ¿no? La distribución del poder al final es una variable muy importante en las escuelas normales, pero los actores son diversos. En mi experiencia, con el conocimiento de otras instituciones y subsistemas, como en la UAM, que es Universidad Autónoma Metropolitana, que era autónoma, pues había una gran estabilidad y estaban muy claros los actores, que era la autoridad y el sindicato, el CITUAM, que era un sindicato muy combativo, pero esos eran los principales actores, no había más. En la universidad pedagógica que cuando estuve trabajando ahí, era claro que eran más actores, eran la institución, el sindicato y también los estudiantes. Pero en las escuelas normales los actores son múltiples. Hay sindicato, hay la autoridad estatal, hay la autoridad que salió, que sigue incidiendo, o los grupos de interés de las secretarías de los estados. Hay una serie de actores y grupos de interés que pues complejizan, más que complejizan y caracterizan la diversidad institucional en las escuelas normales. Algunas variables exógenas que también abonan a esta diversidad institucional es el proyecto político vigente, porque del proyecto político vigente surgen las políticas públicas que se implementan. Para bien o para mal, surgen las políticas públicas que van a determinar la vida institucional de cada una de las escuelas. Igual el contexto social, no es lo mismo un contexto social precario que un contexto social donde hay una serie de instituciones que soportan y apoyos políticos que soportan el quehacer de una institución de educación normal, y obviamente una de las variables críticas en términos de operación y de gestión de las instituciones son los recursos disponibles, ¿no? Los recursos disponibles generan una respuesta distinta, ¿no? Porque pues con el estómago lleno se puede operar mejor, ¿no? Las prioridades cambian. Por último, quiero nada más citar algunas estrategias de acompañamiento que ha desarrollado la de GESUM. Son estrategias de acompañamiento porque de alguna manera se trata de respetar la toma de decisiones, sobre todo en esta gestión, la toma de decisiones de las instituciones. Estas estrategias las aglutiné en
En 4, el reconocimiento de la diversidad institucional, trabajo sobre un enfoque de territorialidad, diálogo incluyente y colectividad y proyectos de desarrollo académico e institucional descentralizados, ¿no? Como reconocimiento de la diversidad, creo que hay todos sabemos del importante esfuerzo que se está impulsando en las escuelas normales, con la coordinación de la DGESUM, sobre el desarrollo de diseños curriculares flexibles, donde la perspectiva de género se incorpore y otra serie de elementos como, por ejemplo, en el diálogo incluyente, que es la apertura de foros incluyentes, como el Congreso de 2019, donde se escuchan eh, todas las voces, las diferentes propuestas y soluciones, ¿no? Esto de alguna manera también esos foros abiertos son parte de ese reconocimiento de la diversidad institucional y lo que conlleva una revalorización de las escuelas normales, ¿no? Sobre la territorialidad, bueno, se ha trabajado sobre el cierre de brechas, tenemos mapeado las diferentes necesidades prioritarias de las escuelas normales. Hay una labor de proximidad permanente, ¿no? Del doctor Mario Chávez se acerca permanentemente a las escuelas normales y también nosotros nos envía a hacer trabajos de apoyo, de desarrollo académico, de actualización y se lleva a cabo atención a problemas focalizados. Hace poco, por ejemplo, mi compañero César en Tabasco, en Campeche, llevó un proyecto sobre investigación-acción que son demandas puntuales de las escuelas normales, ¿no? De ese estado. Y bueno, proyectos de desarrollo académico institucional eh, descentralizados, ¿no? Específicos ya comentábamos, actualización regional, disciplinar. En general, creo que parece existir cierta tendencia a reivindicar a las instituciones, pero también de conceder a la colectividad una posibilidad y capacidad de elección y de decisión en el desarrollo de sus propias escuelas. Creo yo que el docente normalista como académico no es un proyecto acabado. El docente normalista no es como académico no es un proyecto acabado por múltiples razones, ¿no? Sin embargo, la actividad que desarrolla cotidianamente la comunidad normalista del país busca consolidar un perfil y la diversidad institucional puede ser un rasgo de fortaleza académica, de inclusión y de proximidad con los problemas reales de la educación. Pero bueno, tampoco quiero describir un mundo ideal. Creo que también no se niega ningún foro, no hemos negado la falta de autonomía en algunas cosas y el financiamiento suficiente que nos permita potenciar las posibilidades de la que nos da contar con una diversidad institucional como con el que cuentan las escuelas normales. Creo que es todo lo que yo, por los tiempos, y para escuchar algunas preguntas, les diría por hoy. No te escucho bien, Benjamín, no te escucho bien. A ver.
Gracias al doctor Abraham Contreras. Creo que la aportación que nos hace es sumamente valiosa. Presenta un diagrama de todo lo que tiene que ver con la organización institucional, de esa diversidad y esa también que tienen las instituciones como de nuestro país. Y también tiene que rescatar elementos fundamentales, aquellos que con parte de la realidad que vive cada institución y mismo, tiene diferentes maneras de incidencia en la formación de los estudiantes y obviamente en la formación docente en nuestro país. No te escuchamos bien, Benjamín, no te escuchamos bien. O no sé si soy yo nada más. Sí, no se escucha, viene todo cortada la Carla. Desconecta tus audífonos, Benja. Pero tampoco se oye bien desde España, ¿eh? Tu micrófono está apagado, Benjamín. Ya. A ver, ahora sí nos escuchamos. Excelente. Ok. Doctor, creo que ha dado una recapitulación de toda la diversidad que tenemos en nuestro país acerca de las instituciones formadoras de docentes. Decíamos que tienen características muy propias y que efectivamente hemos sido testigos de ese acompañamiento que ha dado la de GESUM a cada una de las instituciones. Obviamente, cada una con sus particularidades. Pensamos que lo fundamental en este avance hacia la formación de los docentes en México es ese diálogo entre esos espacios distintos, entre esas realidades distintas. Entonces, bueno, pues yo dejaría aquí este espacio por si hay alguna pregunta, algún comentario de alguno de los asistentes para que pueda hacérselo directamente al doctor Abraham Sánchez. ¿Puedo, Benjamín? Perdón. Adelante, adelante. No, pero primero nuestra amiga Socorro, ¿no? Sí, buenos días Adelante, a todos. Socorro. Yo estoy ubicada para la gente que está fuera de nuestro país, en la zona norte de Veracruz, doctor Abraham Sánchez. ¿Qué ha pasado ahora, don Salvador? Ya volvió. La cuestión normalista del estado de Veracruz como pionera y al fabuloso Enrique Serrepsamen, de origen suizo, ¿verdad? Que vino a aportar todo su conocimiento educativo a nuestra patria. No soy muy sabedora de la cuestión normal, puesto que mi educación ha sido totalmente en educación superior en la UNAM, hasta la fecha en Tecnológico Nacional de México, y tengo 45 años de docente. Lo que me llamó mucho la atención de la exposición fue el concepto de micropolítica. ¿Qué tanto me podría ahondar este concepto de la micropolítica afectando a las instituciones normalistas en México? Sí, el concepto de micropolítica es un concepto que en México lo conocemos por Stephen Ball. En él define todas las relaciones internas que se dan en una institución escolar, pero también en cualquier tipo de organización. Toda esta grupos de poder, intereses propios que discrepan de los proyectos institucionales, de la visión supuestamente compartida, ¿no? Las luchas de poder. Lo que nosotros coloquialmente podríamos conocer como grilla, no es solo la grilla, es la grilla y todas las estrategias de los actores que conforman las instituciones en la búsqueda de
de posicionarse en la distribución del poder, ¿no? Intereses propios. Las metas de la institución son una, las metas individuales son otras. Los tiempos y la celeridad de las metas institucionales y de las metas individuales son distintas. Eso es la semilla de los conflictos. Y la gestión del conflicto, primero, la micropolítica nos enseña a asumirlo como natural. El conflicto es natural y una gestión correcta del conflicto implica una gestión de cambio. Luego, entonces, la micropolítica permite reconocer todos estos fenómenos que antes en los textos de planeación y administración formal no se reconocían. Eso es la micropolítica. Hay toda una corriente y que prácticamente es el alma de la colectividad de las instituciones. Muchas gracias, doctor. ¿Puedo ya, Benjamín? Adelante, doctor. Bueno, quiero felicitar al doctor Abraham. Quizás en el propio concepto de diversidad institucional, tal como ustedes lo han generado en su país, especialmente querría referirme a todo lo que podría denominarse el modelo implícito y explícito en las denominadas normales rurales. Ojalá pudiera volver a visitar en estos días la de Tiripetío, pero no sé si me dará tiempo. Y ahora nosotros estamos profundamente interesados en todo lo que es el fomento de la identidad rural para una nueva agricultura de precisión mediante la utilización de drones, por ejemplo. Cuando usted analiza el propio currículum formativo de las escuelas, de estas escuelas, uno encuentra, tanto en el diseño como en el desarrollo, algunas serias limitaciones. Pero a lo que más me voy a referir es a lo que se podría llamar una cierta disonancia profunda de carácter psicosocial que está mermando la posibilidad de la verdadera formación para la transformación de la territorialidad. Usted antes se refería a los procesos de territorialidad, pero yo me encuentro, o he encontrado, he detectado que tanto en la formación como en lo que sería el proyecto de vida de los nuevos docentes, nuevos formadores, existe una, no sé cómo llamarle, porque tampoco quiero ser excesivo, pero sí de alguna manera se identifica una ausencia de coherencia vertebradora entre la transformación de la territorialidad y el tipo de educación que necesitan estos ecosistemas y estas comunidades. ¿Cómo cree que se podría enfocar desde la perspectiva institucional una nueva manera de organizar la identidad rural, el desarrollo de la formación de estos docentes? Y lo más importante, ¿cuál es el saber de verdad para una transformación microterritorial a partir de la verdadera capacitación de estos jóvenes? ¿Qué opina al respecto y cómo se evitan esa disonancia? Porque vienen de un territorio y están soñando, esto nos ha pasado mucho, también con otro tipo de estudiantes. Inmediatamente que se forman, parecen que su finalidad fundamental como emergencia de la formación no es volver al territorio y cambiarlo, es salir de él. Entonces, ¿cuál es el modelo de institución educativa que sea coherente con lo que usted plantea, como la diversidad territorial, por ejemplo, con la generación de identidades rurales en transformación, con el gran debate sobre la ecología sustentable, la agricultura de precisión, la utilización de tecnología? ¿Qué le parece todo este reto? Sí, yo creo que esta construcción de esta identidad o fortalecimiento de esta identidad territorial es una tarea propia de las mismas escuelas normales. Creo que nosotros como gobierno, tanto estatal como federal, lo que debemos de hacer es no estorbar, permitir y promover, ¿sí? Sí, convocamos a foros nacionales donde se manifiestan todas estas necesidades, expresiones,
que no solo pasan por el tema del dinero, sino también del rescate. Este gobierno en especial ha traído a colación estos conceptos de territorialidad, que son muy pertinentes, que son muy necesarios. Ya vimos en la historia que les comenté cómo en el 42 ponen a las escuelas normales de todo el país a dar los mismos programas. Y luego terminamos en los últimos años en los años anteriores, programas que nos integraban a diferentes tipos de instituciones y de subsistemas en el mismo plato de indicadores y de reglas de operación, con figuras distintas. Creo que, y retomo algunas de las limitaciones que tenemos, la autonomía, hay una falta de autonomía institucional, pero no hay falta de autonomía en las colectividades. Entonces, las colectividades son responsables, se están escuchando, se están revalorando. ¿Con qué me acreditas que las están revalorando? Bueno, hay un replanteamiento del financiamiento de las escuelas normales y hay un énfasis de la acción política pública en las escuelas normales rurales. Hay algo que no mencioné, pero que es importante. Cuando se crearon en 1976 las escuelas normales experimentales, venían de alguna manera a sustituir a las escuelas normales rurales. Más de 40 en el 76, comenté hace rato. Se quitaba a las escuelas normales la responsabilidad de ofrecer internado, alimentos y todo eso. Y uno de los anzuelos para legitimarlas, porque de alguna manera estaban en contraposición con las escuelas normales rurales, era que se les iba a dar plaza automática. Las autoridades en el 76 firmaron ese acuerdo. Luego no nos explicamos por qué las manifestaciones en Michoacán, en Oaxaca, en Guerrero, en Chiapas, de plazas automáticas. No son imposiciones de ellos, son promesas no cumplidas en su momento de gobiernos de aquellos gobiernos del 70, del 76, estamos hablando de Echeverría, López Portillo. Entonces, hay una historia lastimosa que se está tratando de resanar, ¿no? Con las escuelas normales rurales. Y no solo con las escuelas normales rurales, porque hay muchas escuelas normales que, sin que se denominen rurales, tienen la misma lógica institucional que las escuelas normales rurales. Son las 16 escuelas normales rurales, pero también son las 100 escuelas normales que están en las mismas condiciones de precariedad que las que mencionamos, ¿no? Entonces, hay trabajo pendiente, hay que promover ese trabajo y con esto termino. También sí sería importante que este trabajo que se hace en la territorialidad y en la proximidad se sistematice, se registre. Hay mucho trabajo en el subsistema de educación normal que se pierde de calidad. De repente otros subsistemas como las escuelas, como algunas universidades nos señalan que no somos realmente instituciones de educación superior. Creo que no. Creo que sí es más que evidente que las escuelas normales en general son instituciones de educación superior a cabalidad. Muchas gracias. Gracias, doctor Abraham. Adelante, doctor Paulo. ¿Quería comentarnos algo? Gracias. Buenas tardes a todos, doctor Abraham. Me gustó mucho te oír porque soy lasalista del sur de Brasil y La Salle empezó a 300 años formando maestros rurales en Francia. Y nosotros empezamos en Brasil
con las 3 primeras escuelas rurales, con la formación de maestros en el sur de Brasil, los lasallistas empezar. Pero en este contexto, mi pregunta es por el futuro de estas escuelas rurales, porque como estábamos hablando, no son solamente unos que se van, son muchos, porque estas escuelas rurales hoy en sur de Brasil tienen tecnología, tienen información, con la pandemia también están con sus computadoras, y los hijos de los agricultores, los maestros que trabajan esta cultura y la micropolítica para que podamos desarrollar nuestro entorno, nuestra comunidad y agregar valor lá donde estamos en las pequeñas comunidades. Estes mismos alumnos tienen los mismos sueños de los alumnos urbanos. Están poniendo la mochila en sus espaldas y quieren intercambio, quieren ir para ciudades grandes, pero estamos trabajando al menos los valores sociales, los valores de la sostenibilidad social, de su cultura, pero la cuestión del territorio geográfico no estamos fidelizando. Estamos fidelizando un territorio existencial a partir de valores que queremos, pero nos dicen que pueden ser ecológicos viviendo en Europa, no acá en el interior. ¿Cómo perciben esto futuro de estas escuelas rurales y formación de maestros en su país? A ver, el futuro de las escuelas rurales con todas estas preponderantes del medio ambiente y de la formación integral de los estudiantes. Bueno, insisto, el proyecto para que estos proyectos para que sean viables, tienen que construirse de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo, creo yo, porque tenemos muchos ejemplos. La misma literatura especializada en diseño e implementación de políticas públicas habla de que lo mejor es la construcción de abajo hacia arriba, pero en los hechos, lamentablemente, en muchas ocasiones imponemos políticas públicas insensibles a las problemáticas específicas. En este caso, creo que este trabajo de estos congresos, estos espacios para darle voz a los actores, a las escuelas normales rurales y de otras escuelas normales que necesitan manifestar ideas y proyectos, es lo mejor. Una de las razones que más se critica del gobierno pasado, del gobierno de Enrique Peña Nieto en su reforma de 2013, es que no hubo una consulta ni hubo una incorporación de la opinión de los maestros. Y efectivamente, podría tecnocráticamente estar bien diseñada. Lamentablemente, la falta de sensibilidad de entender y luego no solo de entender y escuchar a los maestros, sino de imponerles evaluaciones punitivas, pues llevó al traste ese proyecto, ¿no? Con todos los costos y desgaste que lastimaron severamente a los maestros. Concluyo, debemos de promover desde las autoridades estatales y federales el trabajo propio de las escuelas, reconocerlo, darle espacio, tomar ideas e implementarlas. Y sobre todo yo insisto en esta idea de que
sistematizar. Esa parte sí le falta a las instituciones. Yo creo que en todos lados, no solo en México, que quizás en Brasil, no sé, pero hay mucho trabajo que no se sistematiza, no se clasifica, no se organiza, se pierde, se diluye. No, pero qué interesante, se pierde porque quizás en el caso de las escuelas normales, pues no hay estos sistemas de estímulos meritorios como hay en las universidades. Hay muchos estímulos institucionales, estímulos por antigüedad, estímulos de promoción. En la Universidad Autónoma Metropolitana hay, aparte del SNI, del Sistema Nacional de Investigadores, hay 7 estímulos. Obviamente los académicos de la UAM acumulan todos sus documentos, hay historia institucional acumulada de los proyectos. En las normales no tenemos estímulos y se presentan proyectos de medio ambiente, de intervención social, de posturas políticas, de pedagogía, de intervención holística, pero se pierden, se diluyen. Yo me he encontrado, porque ha sido un tema recurrente para mí, la investigación en las escuelas normales, hay mucho trabajo que se pierde, se diluye. Hay un centro, el CIP, Centro de Investigación en Jalisco, no me acuerdo qué significa P y S, tenía una revista de investigación de muy buena calidad. Tengo números del 99, ya se perdió por falta de recursos y por falta de seguimiento, ¿no? Entonces, concluyo, creo que el futuro de las escuelas normales rurales depende de su propia disciplina, y de la promoción de sus propios proyectos, sin que el gobierno estorbe y apoye económicamente, ¿no? Muchas gracias, doctor Abraham, por toda su participación. Cerramos con el doctor Manuel Salvador Saavedra y su comentario. Sí, muchas gracias, Benjamín. Solamente para agradecerle al doctor Abraham Sánchez su colaboración en este congreso y por el acompañamiento que siempre nos ha dado para que supervivan y se mejoren continuamente los programas de posgrado de la Normal Superior. Y por su conducto agradecer también al doctor Berio Chávez su gentil siempre acogida que tenemos para este tipo de trabajos. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Muchas gracias, doctor. Pues ahí está el reto. Necesitamos organizarnos, necesitamos reivindicarnos, necesitamos innovar, pero sobre todo necesitamos comprometernos con nuestra labor desde el espacio de formación donde estamos. Agradecemos a todos los presentes en esta conferencia. Le damos las gracias también al doctor Abraham Sánchez Contreras por todo este proceso de acompañamiento. Muchas gracias y estamos con ustedes en este evento.